Hermano, ¿cómo te encuentras? Amén, gloria a Cristo, amén. Al ser la gloria, la honra y la alabanza. Te voy a pedir, por favor, hermano, que ahí con tu escritura en la mano me acompañes al Evangelio de Marcos. Vamos a leer un versículo pequeñito, pero que tiene una profundidad maravillosa. Marcos, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 15, por favor, hermano. Glorifica el nombre de nuestro amado Jesús cuando tengas la cita. Marcos 16, versículo 15. Aleluya. Es digno, amén. 16:15 del Evangelio de Marcos. ¿Ya lo tenemos todos? Aleluya. Dice, y les dijo, ¿quién les dijo? Señor Jesús, amén. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar un minuto, hermanos. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu fidelidad, que no cambia, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia, Jesús, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, a través del tiempo, Dios, a través de esta semana, Jesús. Hoy, Señor, yo te ruego que estés abriendo nuestro entendimiento, Señor, para ser instruidos por tu palabra, Señor. Pues esa palabra que es viva y eficaz, que discierne las intenciones de nuestro corazón, pero que también tiene un propósito para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos, Dios. Hoy queremos aprender de ti, mi Dios. Quita todo cansancio, todo estorbo, Señor, toda distracción. Y podamos poner, Señor, los ojos en ti, amado Jesús, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. En tu nombre, amado Jesús, amén. Toma tu asiento, mi hermano, por favor. Entonces, me parece muy conveniente el mensaje del día de hoy, porque ¿qué vamos a hacer el próximo sábado, hermano? ¿Alguien sabe? Eso, vamos a ir a evangelizar, ¿verdad? Mero Dios, ¿verdad? Entonces, hoy una pregunta pertinente, ¿verdad? Y así se titula el mensaje del día de hoy. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Y podemos, para llevar las buenas nuevas. Muy bien, ¿qué más? Aleluya, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a contestar esta pregunta un poquito, a lo mejor no tan profundamente, pero desde el contexto bíblico, que sí tiene que ver con lo que mencionaron aquí mis hermanas. Entonces, bueno, vamos a recordar, hermano. El propósito es recordar de acuerdo a la Escritura. Acuérdate que todo lo que predicamos, hermano, todo lo que decimos aquí es de acuerdo a la Escritura, no es de acuerdo a lo que se me ocurre, de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a mis buenas intenciones, no, es de acuerdo a la Escritura, hermano. ¿Por qué debemos evangelizar? Hay que recordar. Mejor lo sabemos, pero tenemos que tenerlo bien afinado, hermano. Entonces, bueno, le voy a dar una pequeña introducción a Marcos, al Evangelio según Marcos. A mí, en verdad, Marcos es de los evangelios, hermano, porque no sé por qué particular Marcos para mí me gusta mucho. De hecho, hay un estudio aquí en Remanente, precisamente, que habla acerca del Evangelio según la visión de Marcos. Ya tuvimos la oportunidad de tomarlo, hermano. Esperemos que cuando toque el tiempo te animes. Es verdaderamente interesante acerca desde la perspectiva de Marcos aprender de nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, el capítulo final, hermano, que es precisamente Marcos 16, empieza narrando cómo María Magdalena, María, la madre de Santiago, te lo dejo de tarea para que lo investigues, y Salomé se dirigen al sepulcro de Jesús para ungirle con especias aromáticas, de acuerdo a las costumbres de ese tiempo, hermano. Es temprano. Quiero que imagines el momento, el pasaje, hermano. Imagínate, lo debemos de imaginar para que precisamente la palabra penetre en nosotros. Es temprano, es el primer día de la semana y las mujeres se preocupan por cómo podrán mover la enorme piedra que cubre la entrada donde yace el Señor Jesús.
Sin embargo, al llegar descubren que la piedra ya ha sido removida. Dentro del sepulcro se encuentran con un joven vestido con una túnica blanca, que en algunos otros pasajes se le menciona como un ángel. El ángel les ofrece una cálida bienvenida y confirma que Jesús, crucificado, ha resucitado. ¿No te emociona, hermano? Les asegura que no está en el sepulcro donde fue puesto y les indica que deben comunicar a los discípulos, especialmente a Pedro, que Jesús les encontrará en Galilea. El ángel les recuerda las palabras de Jesús acerca de su resurrección al tercer día. Se había cumplido la promesa, hermano. Las mujeres, asombradas y temblando por lo que han presenciado, huyen del sepulcro y guardan silencio por miedo. A pesar de ello, María Magdalena da testimonio de haber visto a Cristo resucitado y Jesús continúa apareciendo tanto a hombres como a mujeres. Entonces surge un mandato, la obra de predicar el Evangelio del Cristo resucitado, que debe extenderse por todo el mundo, lo que acabamos de leer. Más adelante, Dios concede señales para avalar la autoridad de quienes se dedican a esta misión en el tiempo inmediatamente posterior a la resurrección. Jesús asciende al cielo y los discípulos prosiguen la labor de anunciar el Evangelio respaldados por Dios. Siempre que anunciemos el Evangelio, hermano, es que estamos siendo respaldados por nuestro Dios. Amén. Marcos, hermano, nos menciona que las buenas nuevas, así como dijo mi hermana, ¿qué es lo que significa la palabra Evangelio? Producen efectos distintos en dos grupos de personas. Hay creyentes y hay incrédulos. Los creyentes serán salvados del pecado, mientras que los incrédulos serán condenados a causa de su pecado. Son condenados por no creer, simplemente por eso. Aunque esta distinción pueda resultar incómoda para las sensibilidades modernas, es coherente con el testimonio de las Escrituras. El destino eterno de cada individuo depende de su respuesta a estas buenas noticias. Lo lindo y lo hermoso es que nosotros respondimos positivamente, ¿verdad? Y por eso es que tenemos salvación a través de esto, hermano. Ahí en el capítulo 16, Marcos nos sigue señalando y nos enumera las señales que acompañarán a quienes cumplan la gran comisión, que es como se le menciona también. A lo largo del ministerio de Jesús hubo enfrentamientos con las fuerzas de la oscuridad y tanto el poder como la autoridad para combatirlas fueron conferidos a sus discípulos. Podemos verlo en los diferentes evangelios, hermano, o en las diferentes versiones del evangelio, como dicen algunos estudiosos. Marcos menciona 5 señales que se realizarían en el nombre de Jesús. La expulsión de demonios, ya se había practicado esto, ¿va? Y está registrado en varios pasajes. Hablar en lenguas, una señal manifiesta en el libro de los Hechos. Tomar serpientes en las manos, hay un caso en el libro de los Hechos. Beber veneno mortal, no hay un registro, pero está ahí practicado en la Escritura. Y la imposición de manos sobre los enfermos para sanarlos, de cual también nos habla Santiago. Está ampliamente atestiguada en los Hechos de los Apóstoles y es algo muy común en el Evangelio de Marcos y en los demás evangelios. El imponer las manos para traer sanidad. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Amén. En cuenta que todo es por el poder de Dios, hermano. El pasaje nos sigue narrando que tras la ascensión de Jesús, sus discípulos continúan la obra de predicar el Evangelio y Dios respalda su mensaje mediante las señales mencionadas, confirmando la autoridad de quienes están comprometidos con la expansión de la buena noticia por todo el mundo. Se requiere compromiso, hermano. Todo esto podemos verlo confirmado en el libro de los Hechos. La misión de proclamar el Evangelio iniciada por Jesús y encomendada a sus seguidores, ya terminé el pasaje, hermano, no termina con su resurrección y ascensión, sino que se prolonga a lo largo del tiempo. Los discípulos, obedeciendo el mandato recibido, asumen la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones en este proceso. Dios mismo actúa confirmando la veracidad de sus palabras a través de señales, tal como se les prometió. Estas señales, importante, no son un fin en sí mismas, sino que sirven para autenticar el mensaje y mostrar el respaldo divino a la misión.
El libro de los Hechos recoge numerosos ejemplos, hermano, que ilustran cómo los apóstoles y otros discípulos experimentaron y ejercieron este poder y autoridad concedidos por Jesús. Así es como la predicación del Evangelio se extendió con eficacia, alcanzando a diferentes pueblos y culturas, siempre bajo la guía y la confirmación de Dios. Ahí en el libro de los Hechos se marca, ¿no? Estos que trastornan al mundo. Imagínate ese tiempo, hermano. La continuidad de la misión subraya el papel fundamental de la obediencia, la fe y la dependencia de la autoridad de Cristo para la prolongación de las buenas nuevas. Pero hoy te quiero decir algo, hermano, por si se te ha olvidado. Recuerda que esta labor sigue vigente y es relevante hasta nuestros días. Entonces, esta misión y esta comisión no se limita a solamente al libro de los Hechos, hermano. Es algo con lo cual el Señor nos ha mandado a hacer. Y vamos a empezar a responder la pregunta que hicimos en un principio. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Punto número 1, hermano, pues porque es un mandato del Señor Jesús, como ya lo leímos ahí en Marcos 16:15. ¿Qué es un mandato, hermano? ¿Es algo que haces si quieres? ¿Es algo que vas a realizar si estás de buenas, estás de malas, si tienes la capacidad o no lo tienes? No, hermano, un mandato, una orden, es algo que se tiene que hacer. Entonces, la Gran Comisión, así se le conoce también a este mandato, fue encomendada por Jesús a sus discípulos. Y la tenemos registrada no solo en Marcos 16 que leímos, 16:15, sino también en Mateo 28, 19 y 20, y en Lucas 24, 47 y 48, hermano. Este mandato representa la instrucción clara de llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo y a toda la creación. No es una tarea restringida únicamente a los discípulos originales, sino que se extiende a todos los que creen. ¿Tú crees, hermano? Bueno, pues entonces eres partícipe de esta misión que fue iniciada por nuestro Señor Jesús. Cuando Él se hizo hombre y estuvo aquí y empezó con su ministerio. Es la continuación de ello, hermano. La esencia de la Gran Comisión radica en la proclamación precisamente de las buenas nuevas. Estas son el fundamento del mensaje cristiano y constituyen el centro de la misión encomendada por el Señor. La responsabilidad de los creyentes es llevar este mensaje a todas las naciones, alcanzando a toda la humanidad. Así, la proclamación universal del Evangelio se presenta como una continuación natural y necesaria de la obra de Cristo, hermano. Dale un aplauso a nuestro Dios, hermano. Entonces, es algo, hermano, que el predicar el Evangelio no estaba limitado, como te dije hace tiempo, y es algo que está vigente el día de hoy. Y es algo en el cual tenemos que participar todos. Todos. Por eso era importante, ¿no? El mensaje del día de hoy, entenderlo, recordarlo. Ahora, en cuanto al modo en que debe anunciarse el mensaje, es importante destacar, hermano, que lo esencial no son las señales. Hoy no vengo a decirte cómo hay que hacerlo. El predicar el Evangelio es como cualquier actividad, tal vez como cocinar o como pues cualquier actividad en realidad. Tú puedes a lo mejor tener un estudio en licenciatura, pero la verdadera maestría en las actividades que realizas es el hacerlo día a día. El hacerlo de manera cotidiana y hacerlo bien. Eso es lo que te va a llevar precisamente a la excelencia, a hacerlo mejor, a tener más agilidad, a poderlo hacerlo de una manera mejor. Eso también aplica en el Evangelio, hermano. No tenemos que ver solamente con las señales, o la elocuencia, o los conocimientos, o que si sabes o no, sino el hecho de que la buena noticia debe proclamarse con la autoridad y en el nombre de Jesús Cristo, hermano.
Cuando tú vas y proclamas el Evangelio, cuando le hablas a una persona acerca de esa salvación tan grande que el Señor ha provisto, traes el respaldo y la autoridad de tu Dios. Amén. Entonces no te debes de preocupar, hermano. Si te has tomado el tiempo de escudriñar, escucha que dije escudriñar, el libro de los Hechos, podrás darte cuenta, hermano, que esto que acabo de mencionarte, lo puedes ver de una manera muy sencilla, plasmada en el libro de los Hechos. Así, después del capítulo 2, cuando nace la iglesia, Pedro y Juan están en la entrada del templo. Y el Sanedrín, ¿no? Los estudiosos, los que sabían la Torá, los que descifraban y decían, se sorprenden de ver a dos personas que sabían, se notaba, que no habían sido instruidos en la palabra, el denuedo, la habilidad que tenían para explicar la Escritura. ¿Por qué? Porque era algo que precisamente el Espíritu Santo estaba ministrando en sus vidas. El mismo Señor les decía, cuando estén enfrente de estas personas, no se preocupen lo que tengan que decir, porque el Espíritu es el que les va a dar. Entonces, hermano, no te preocupes. Sí te animo a que estudies más tu Biblia, a que leas, a que tengas tiempos más profundos de oración, que tengas espacios de ayuno. Sí te invito, te animo a ello. Pero el no hacerlo no te limita a hablar el Evangelio. El Señor puede utilizarte, hermano. Como cabeza de la iglesia, Jesús promulgó la gran comisión, estableciendo instrucciones claras y vigentes para todos los creyentes durante la presente etapa del reino, comprendida el rechazo del rey y su segunda venida. O sea, también para este tiempo, hermano. El pueblo no reconoce al rey y estamos esperando la segunda venida de nuestro Dios. Entonces, estamos en ese tiempo, hermano. De este modo, la proclamación del Evangelio se convierte en la tarea prioritaria de la iglesia. Nos acostumbramos a veces estar aquí sentados, ¿verdad? Pero la tarea prioritaria de la iglesia es proclamar el Evangelio. Y el respaldo de la autoridad de Cristo garantiza la eficacia y la autenticidad de esta misión. Entonces, anímate, hermano, para que el sábado vayamos a proclamar estas buenas nuevas. Vamos a Mateo 28, 19, 20. Y vamos a confirmar lo que estábamos leyendo. Ya, Mateo 28, 19, 20, el pasaje se le conoce como la Gran Comisión. Es un texto paralelo precisamente a lo que leímos de Marcos. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Es muy conocido este pasaje, hermano. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, la gran comisión, tal y como la presenta el Señor Jesús a sus discípulos en este pasaje, no se compone de simples sugerencias, hermano, sino 3 mandamientos claros y concretos que establecen el fundamento de la misión cristiana. Estos mandatos definen el alcance y la naturaleza del encargo recibido por todos los creyentes. ¿Tú eres creyente? Pues tienes este mandato, hermano, tienes este encargo. Primer mandato, hacer discípulos de todas las naciones. El primer mandato es, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, esta instrucción, hermano, no implica la conversión total del mundo. América para Cristo, amén. Nos encanta la emoción, ¿verdad? Sino que al predicar el Evangelio, los discípulos debían procurar que personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua llegasen a ser aprendices y seguidores del Salvador. Sí, eso es nuestro deseo, hermano. Pero no necesariamente todos van a recibir el mensaje, aunque a todos se les tiene que decir. El énfasis está en la formación de discípulos, importante. No solo en la conversión, hermano, sino en el seguimiento y el aprendizaje continuo de los caminos de Cristo. El principio es compartirle, animarlo a que venga a la iglesia, y aquí es donde va a ser instruido y donde realmente se va a cumplir esto de ser discípulo,
Ahora, id y hacer discípulos no tiene que ver solo con los ministerios, hermano. Tiene que ver con cada uno de nosotros. No se queda solamente en la salvación. Punto número 2, bautizar en el nombre de Jesús. Todo aquel que ha recibido el Evangelio, y también lo menciona Marcos, hermano, el que creyere y sea bautizado. Todo aquel que ha recibido el Evangelio por la fe debe bautizarse. Este pasaje ha sido motivo de controversia, hermano, y de ciertas circunstancias, pero de acuerdo a nuestra doctrina, es importante notar que el Señor instruyó bautizándolos en el nombre. Si tú lees ahí tu pasaje, dice en el nombre. El uso del singular nombre no es casual. No dice en los nombres, dice en el nombre. No se habla de varios nombres, sino de uno solo. Este detalle es significativo y subraya la unidad y la autoridad contenidas en ese nombre. ¿A qué nombre hace referencia, hermano? Grítalo, ¿a qué nombre? A Jesús. Amén. El autor y el consumador de nuestra fe, hermano. ¿Cuál es ese nombre? Hechos 2:38. Busca Hechos 2:38. Rápido, rápido. Hechos 2:38. La Escritura nos da respuesta a todo, hermano. También a veces depende cómo la quieras tú interpretar, ¿verdad? Pero la Escritura nos da respuesta a todo. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no estaba solo, hermano, en ese momento. Los otros 11 apóstoles estaban con él y todos estuvieron de acuerdo con esta declaración. Esta unanimidad entre los apóstoles refuerza el mensaje y la práctica que se estableció en la iglesia primitiva, bautizar en el nombre de Jesús. Este pasaje nos muestra que se trata de una revelación que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, estaba trayendo a sus vidas en ese preciso instante. Sin duda esta revelación confirma todo lo anterior. El nombre que está por encima de todo nombre es el del Dios encarnado, hermano, de Jesús Cristo. Amén. Dale un aplauso a tu Dios, hermano. Porque Él es el nombre sobre todo nombre. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El otro mandato que nos da Mateo es enseñar a obedecer a todos los mandamientos de Cristo. La gran comisión, como te decía, no se limita, Hechos 2:38, hermana, la gran comisión no se limita a la evangelización inicial, va más allá de hacer conversos. Es imprescindible que los nuevos creyentes aprendan a obedecer los mandamientos de Cristo, tal como se encuentran en el Nuevo Testamento. El discipulado implica llegar a ser como el maestro, y esto solo se logra mediante una enseñanza sistemática de la palabra y de la sumisión a ella, hermano. Obedece la palabra. De este modo, los creyentes crecen en madurez y en obediencia a los principios de Cristo. No solamente que creas, sino que llegues a ser maduro, hermano. El viernes nos compartían también acerca de ello. Junto con estos mandatos, Jesús añade una promesa consoladora. Estará con sus discípulos, o sea, con nosotros, hasta el fin de los tiempos. O sea, Él está con nosotros, hermano. Esto significa que no están solos en la tarea, sino que cuentan con la compañía y el respaldo constante de Jesús en cada paso de lo que Él nos ha comisionado. La presencia de Cristo es garantía de ayuda, fortaleza y dirección en el cumplimiento de esta comisión, hermano. Aquí en este texto se destacan 4 todos, la palabra todos. Toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas y siempre, o sea, todo. Estos términos, hermanos, subrayan la universalidad, la integridad y la vigencia permanente del encargo que Jesús nos dio, reafirmando que su mensaje y misión son globales, o sea, es para todos y son eternos. Amén. Mientras estemos aquí, tenemos que predicar el Evangelio, hermano. Pero ¿por qué predicar el Evangelio? Punto número 2, porque es poder de Dios para salvación. Amén.
Romanos 1:16. A ver, vamos a ver, Romanos 1:16, hermano. Me encanta, ¿verdad? Cuando Pablo, me imagino a Pablo diciendo, ¿verdad?, con vehemencia esto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Hermano, predicar el evangelio requiere valentía, la requería en ese tiempo y la requiere ahora. En ese tiempo era visto por los judíos como un obstáculo y por los no judíos, los gentiles, era considerado locura. ¿Qué dice este palabrero?, le decían a Pablo, ¿verdad? Pese a ello, Pablo explica con claridad la razón de su confianza y de no avergonzarse del evangelio. Proclamar el evangelio significa proclamar el poder de Dios que es capaz de transformar vidas, hermano. Por eso predicamos el evangelio. Pablo habla desde su propia experiencia personal, puesto que él mismo fue radicalmente transformado en el camino a Damasco. De Saulo pasa a ser Pablo. Él es plenamente consciente de que el evangelio constituye la provisión suprema de Dios para las necesidades espirituales de la humanidad y que efectivamente es poderoso para ese y para este tiempo, hermano. ¿Te preocupa qué vas a decir? ¿Cómo ha transformado Dios tu vida? Nada más piensa cómo ha transformado el Señor tu vida. Pues de eso predica. Eso predica. No, llega alguien que va, no puedo dejar el alcohol. Hermano, yo me quedaba en la calle. Ay, no le creo. Pues no me creas, pero era así. Totalmente intoxicado, donde me agarrara el sueño, me metía dentro de los matorrales y ahí me quedaba y hasta que ya amaneció. Lo digo de burla, no, porque esa es la realidad, hermano, porque de ahí me sacó el Señor. Y eso mismo puede hacer con cualquier persona, solamente ¿qué tiene que hacer? Creer. Porque por eso entonces el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermano. Por eso Pablo vincula este poder con el propósito de la salvación. El evangelio es en sí mismo el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No se trata simplemente de predicar o de guiar a las personas a una conversión puntual. Debes de creer en el Señor para que te vayas al cielo. No, hermano. El evangelio es el mensaje cristiano en toda su plenitud, el cual conduce a la fe y se traduce en acciones concretas. Por tanto, el evangelio no solo debe de ser creído, sino también vivido diariamente por los cristianos, por nosotros, hermano. ¿Quieres convencer a alguien? Lo vas a convencer a través de tu testimonio. Dios utiliza este mensaje para llevar a cabo una restauración integral en la vida de cada persona que cree en Él. Y si tú sigues como llegaste, hermano, con tristezas, con rencores, es tu responsabilidad, porque el evangelio es poder de Dios. Tú eres el que has limitado el poder de Dios. Tú limitas el mover de Dios en tu vida, porque no quieres creer, porque no quieres obedecer. Pero el evangelio es poder de Dios. La salvación provista por Dios es coherente en su carácter, reconcilia a la humanidad con Él y establece un modelo para la conducta de los seres humanos. Al responder con fe al mensaje del evangelio, los creyentes reciben la promesa de la vida eterna, pero también experimentan la plenitud de vivir una vida en Cristo, hermano. Esto es pasajero. Esto no se compara con la gloria venidera, dice la Escritura. ¿Qué te preocupa? Lucas 24:47, hermano, vamos a ir rápidamente. Dice Lucas 24:47, para seguir confirmando el punto 2. Es parte de lo que te había comentado. También aquí se habla precisamente acerca de la gran comisión
y estas son palabras mismas de nuestro Señor Jesús, hermano, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El versículo anterior, hermano, puede considerarse un resumen de la instrucción que Jesús impartió a sus discípulos entre el momento de su resurrección y de su ascensión. En Lucas 24, del versículo 44 al 49, el Señor explica que su resurrección era la consumación de las palabras que Él mismo había pronunciado anteriormente. Él le recordó a sus seguidores que todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de Él debían cumplirse en su totalidad. Jesús hizo hincapié en que la ley de Moisés, los profetas y los salmos conforman las tres grandes divisiones del Antiguo Testamento. De este modo, nuestro Señor Jesús abarcó la totalidad de la Escritura hebrea, subrayando que el mensaje central de todas las profecías acerca de Cristo era el siguiente: que Él debía padecer como se anuncia en el Salmo 22, del 1 al 21, y también donde conoce el pasaje del siervo sufriente en Isaías 53. No reconocieron al Mesías, pero estaba escrito que Él tenía que padecer. También la Escritura nos dice en el Antiguo Testamento que Él debía de resucitar de entre los muertos al tercer día, de acuerdo al Salmo 16:10, a Jonás 1:17 y a Oseas 6:2. Estaba velado, pero estaba escrito, hermano. Y acaba con el punto número 3, que el arrepentimiento y el perdón de los pecados debería predicarse en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Entonces, lo que hace el Señor Jesús aquí en Lucas es abrirles el entendimiento, porque estaba velado, no entendían, dice el pasaje. Hasta van caminando con Él y no sabían que era Él. Pero Jesús abre el entendimiento de los discípulos para que puedan comprender plenamente el significado de todas estas escrituras. En este capítulo el tema de lo abierto aparece repetidamente y de forma significativa. Si tú lees Lucas 24, te habla de la tumba abierta en el versículo 12, de un hogar abierto en versículo 29, de los ojos abiertos en el versículo 31, de las escrituras abiertas en el versículo 32 y de los labios abiertos en el 35. Les abre el entendimiento en el 45 y los cielos se abren en el 51, hermano. Cada uno de estos elementos simboliza la revelación progresiva y el acceso a la verdad divina que experimentaron los discípulos a través de la enseñanza directa de Jesús, hermano, y que hoy está disponible con nosotros a través de lo que dejó plasmado en su palabra. Amén. Glorifica el nombre de nuestro Dios, hermano. Dale un aplauso. Amén. Aleluya, amén. Ahora, ¿por qué debemos de predicar el Evangelio? Bueno, porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio, hermano. Vamos a Romanos 1:17, ya leímos el 16, ahora vamos a leer el 17. ¿Ya lo tienes? Glorifica el nombre de nuestro Dios, hermano. Cuando tengas Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Un pasaje muy conocido, hermano. Ahora, la salvación que Dios ha provisto manifiesta la coherencia absoluta con su propio carácter. No solo reconcilia a la humanidad con Él, sino que además establece el modelo para la conducta humana, como vimos en el punto anterior, pero hay que hacer énfasis en esto, hermano. Pero esta justicia que viene precisamente de esta reconciliación, que vimos en el 1:16, no puede ser alcanzada mediante la simple observancia de la ley, que es el tema principal de Romanos precisamente. La justificación por fe, no por obras, sino que se obtiene únicamente por la fe, tal como leímos ahorita en Romanos 1:17. También se menciona en Habacuc y en Gálatas, hermano, Habacuc 2:4 y Gálatas 3:11. Para los que les gusta anotar, ¿verdad? Ahora, la respuesta de fe al mensaje del Evangelio es el medio por el cual los creyentes reciben la promesa de la vida eterna
y experimentan la plenitud de la vida en Cristo, hermano. Esa fe es donde lo que nos lleva a experimentar esa riqueza de la gloria de nuestro Dios en nuestro andar diario. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, una justicia que, como vimos, ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas dan testimonio de esta justicia divina. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En el Antiguo Testamento la justicia se entiende principalmente como una relación correcta con Dios. Así es como se entiende la justicia en el Antiguo Testamento, así lo entienden los judíos. Pero ellos lo hacían a través de la ley. Confían en Él y mantienen una relación genuina, son considerados justos. Así lo describe el Salmo 112 del 1 al 6. Pero esta justicia de Dios ahora trae consigo salvación y bendición para los que confían en Él. Pero también implica, hermano, un juicio y un castigo para quienes se rebelan contra Él. Y lo podemos leer en diferentes pasajes. Entonces la fidelidad es un elemento clave que fomenta una relación correcta y la justicia de Dios está intrínsecamente ligada a su fidelidad. Salmo 143:1, hermano, no lo vamos a leer. ¿Tú quieres ver la fidelidad de Dios? Lo puedes ver en tu vida, hermano. Que a pesar de a veces haces cosas que no deberías, pues el Señor sigue ahí. Pero lo quieres ver de una manera más amplia, te lo he mencionado muchas veces. Voltea a ver a Israel, al ahora llamado Estado de Israel. Ellos siguen ahí, no por ellos, no por casualidad, sino porque ahí se manifiesta la fidelidad de Dios. Aunque ellos no lo entiendan. Dios en su santidad, hermano, aborrece el pecado y es moralmente puro. Entonces, quienes estamos llamados a tener una relación con Él, debemos de ser santos, hermanos. Estamos llamados a comportarnos de una manera correcta. Aquí acabamos de leer que la justicia de Dios, hermanos, se refiere principalmente a su acción de establecer una relación correctamente con Él. Como ya leímos, esta acción está en armonía con su carácter divino. Entonces la justicia alude a su carácter. Pero esta justicia, hermano, proviene de Dios, se recibe únicamente por la fe, por creer. Tener fe entonces significa aceptar la revelación y la provisión de Dios y entonces actuar en consecuencia por ello. Pablo nos menciona precisamente entonces que ahí en Romanos 1:5 que la verdadera fe implica tanto aceptación como una respuesta activa a la obra divina. Parece redundante lo que estamos viendo, pero hermano, si tú crees, si tú realmente crees, a través de tu vida se va a manifestar si realmente crees. Por eso Santiago menciona, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan. Nosotros creemos, pero ni siquiera temblamos, hermano. No somos reverentes al Señor. ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque reconocen su autoridad. La justicia viene por la fe, no por nosotros, no por lo que hagamos, sino por la fe en Jesús, por lo que Él hizo. Y lo vamos a ver más claramente en Romanos 3 del 22 al 24, hermano. Vamos allá a Romanos 3, 22, 24, ya adelantito. Romanos capítulo 3, versículos 22 y 24. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, Pablo nos aclara que la salvación justa no se obtiene a través del cumplimiento de la ley, sino que se accede a ella mediante la fe en Jesús Cristo, como vimos en el pasaje anterior.
Esta fe, hermano, implica una total confianza en el Señor como el único salvador del pecado y la única esperanza para alcanzar el cielo. La base de esta confianza reside en la revelación de la persona y en la obra de Cristo, tal como se presenta en la Escritura. La fe no consiste en un mero acto de fe vacío, requiere la evidencia más segura y la encuentra en la infalible palabra de Dios. Entonces la fe, hermano, no es ilógica. Cuando uno se convierte, lo primero que dicen es que ya te lavaron el cerebro. Pero no es así, hermano. La fe no es ilógica ni irracional. Es de hecho razonable que la criatura confíe en su Creador porque reconoce quién es Dios. No se trata de una obra meritoria por parte de uno. Uno no puede ganar o merecer la salvación, lo que nos dice aquí Pablo. Nadie puede presumir de haber creído en el Señor, pues sería insensato no hacerlo. Por eso el que no cree ya ha sido condenado. Es una insensatez no hacerlo, hermano. La fe, de lo que Pablo habla mucho aquí en Romanos, no es un esfuerzo por alcanzar la salvación. La salvación no es por obras, sino es la aceptación simple del don gratuito que Dios ofrece, hermano. Dale un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo, amén. Esta salvación, hermano, nos sigue diciendo Pablo, que está destinada a todos los que creen, pero es muy difícil, hermano, en verdad. O sea, es algo muy sencillo, pero el hombre se empecina en hacer obras para poder salvarse, aún creyendo en el nombre. Pero muchas de las religiones se basan precisamente en eso, en las obras, ¿verdad? Si haces, vas a obtener; si haces, vas a ir al cielo; si eres un niño bueno, vas a ir al cielo. Tú no le digas a tu hijo que sea un niño bueno, hermano, enséñalo a obedecer la Escritura. Pablo continúa subrayando que esta salvación está destinada a todos los que creen. Es universal porque está disponible y ofrecida a todos, y es suficiente para todos. Sin embargo, solo se hace eficaz en aquellos que aceptan al Señor Jesús mediante un acto concreto de fe. El perdón es ofrecido a todos, pero solo se hace real y válido en la vida de quien realmente lo acepta, hermano. Pablo, cuando dice que está disponible para todos, incluye a todos, a gentiles y a judíos. Quita cualquier diferencia, cualquier privilegio, cualquier estatus. El Evangelio es tan universal en su oferta como lo es en la necesidad. Todos necesitamos del Evangelio, hermano. Por eso Pablo menciona, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No se salva nadie, hermano, y podemos tener una abuelita así, que siempre se porta bien y que es muy buena, pero si no cree en el Señor Jesús, no tiene salvación. Hay gente que se comporta mejor que nosotros, hermano, en verdad, que es más generoso que nosotros, que obedece más a las autoridades que nosotros. ¿En serio? Pero eso no significa que por esas obras sea salvo. Entonces, hasta demostrar que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, Pablo nos presenta la solución, la justificación gratuita por la gracia de Dios. El Evangelio expone entonces cómo Dios justifica a los pecadores como un don gratuito y por un acto de favor inmerecido. Es que yo he hecho muchas cosas malas. No te preocupes. El Señor ya te perdonó. Eso es lo que le puedes decir a alguien cuando quieres compartir el Evangelio. El término justificar, hermano, significa considerar o declarar justo. Dios declara justo a un pecador cuando éste pone su fe en Jesús Cristo.
Entonces no importa lo que hayas hecho, no importa lo que ha hecho la persona a la que le estás compartiendo, Él es justo por la fe, por lo que Jesús hizo por nosotros, amén. Entonces, una persona es justificada por creer en Dios y por obedecer a su palabra, pero no por las obras. O sea, uno obedece al Señor porque uno ha creído. Uno hace las obras que el Señor dice porque hemos creído en Él, entendiendo que eso no me va a traer salvación. La salvación ya la tengo. Justificar no significa que una persona es justa, sino que somos justos por lo que Dios hizo, por lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, hay una cita de un escritor que se llama Pearson que dice: al justificar a los pecadores, Dios los llama justos cuando no lo son. No les imputa el pecado donde realmente existe, sino les imputa la justicia donde no existe. Amén. Entonces somos justos delante de Dios. ¿No te da gozo, no te da alegría, hermano? Que a pesar de todo lo que hemos hecho, a lo mejor tú no has hecho tantas cosas como yo, ¿verdad? Que sí, bueno. Pero eres justo, hermano. Somos justificados por nuestro Dios, amén. Entonces, ¿qué te limita a predicar el Evangelio? ¿Verdad que no hay una limitante? ¿O sí? ¿O que porque va a ser calor el sábado? ¿O porque va a ser frío? ¿O porque es a mediodía? ¿O porque es en la tarde? ¿O porque no tengo tenis para ir? ¿O porque no tengo sombrero? Es que así somos a veces, hermano. Parece una tontería, pero así justificamos. Vamos a segunda carta a Timoteo, vamos a leer capítulo 4 y vamos a segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, hermano. Para ir terminando nuestro mensaje. Segunda carta a Timoteo 4, del 1 al 5. Amén. Timoteo 4, del 1 al 5. Hablándole el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo exhorta de una manera solemne a Timoteo, hermano. Lo sitúa directamente en la presencia de Dios y del Señor Jesús. Y te voy a explicar un poco el pasaje, hermano, pero eso es lo mismo que el Señor nos está diciendo hoy. Esto no se limita a lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Si está escrito es porque tiene una trascendencia para nosotros el día de hoy. Entonces ponte, escucha como si el Señor te estuviera hablando hoy. Al hacer esto, a situar a Timoteo dentro de la presencia de Dios, destaca que todo servicio cristiano debe realizarse con plena conciencia de que se lleva a cabo bajo la mirada constante de Dios. Este recordatorio reviste al ministerio de una seriedad y una responsabilidad que no podemos eludir, hermano. No podemos hacer que no tenemos que hacerlo, como si no nos hablara, como si le hablara a alguien más.
¿Por qué? Porque nada escapa de la atención divina, hermano. En el pasaje se presenta al Señor Jesús como el encargado de juzgar a vivos y muertos en su segunda venida y en el establecimiento de su reino. No nos habla de un momento concreto, hermano. Pero Pablo nos dice que la segunda venida de Cristo como la instalación de su reino son poderosos motivos para animar a un servicio fiel y constante. Y está a tiempo y fuera de tiempo. Habla. Cuando tengas tiempo y cuando no lo tengas también. ¿Sabes lo que quiere decir Pablo? Habla en todo tiempo. Pablo también le está diciendo ahí que el creyente va a ver recompensado su servicio en el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas de lo que hagamos, hermano. Y vamos a ser recompensados por ello. Pero esto nos da una esperanza, pero también pone en nosotros una responsabilidad. Consciente de esto, de la atención que Dios pone en la obra y de la recompensa futura de esto, Pablo exhorta a Timoteo a proclamar la palabra con urgencia, aprovechando cada oportunidad, ya sea que el mensaje resulte oportuno o no a ojos de los oyentes. Si te escuchan, gloria a Cristo, y si no te escuchan, gloria a Cristo. Como siervo, Timoteo y nosotros tenemos la responsabilidad de convencer, es decir, probar o refutar, reprender lo falso y exhortar tanto a pecadores como a creyentes. Animar a los primeros a depositar su fe en Cristo y a los segundos a perseverar, animándonos unos a otros. Todo esto debe hacerse con una paciencia inquebrantable y con la fidelidad que requiere la sana doctrina. Hermano, yo no te lo digo por compromiso. Aquí tenemos una sana doctrina. Y eso es algo que yo he aprendido a valorar. La sana doctrina, hermano. ¿Podemos fallar en la manera en la que hacemos? Sí, podemos no ser tan elocuentes. No somos perfectos, hermano. Pero aquí hay una sana doctrina. Valóralo. Valóralo, hermano. Porque precisamente en este pasaje Pablo está hablando que hay peligros. Pablo advierte que llegarán tiempos en los que muchos rechazarán la sana doctrina y lo estamos viendo, hermano. Ha habido gente que se va porque no cree en esa doctrina. En lugar de buscar la verdad que edifica, las personas preferirán rodearse de maestros que les digan lo que desean oír. Clubes sociales llamados iglesias, mostrando así un rechazo voluntario a la enseñanza que trae un verdadero bienestar. El deseo de escuchar doctrinas cómodas y gratificantes llevará a muchos a apartarse de la verdad y a abrazar fábulas. ¿Qué es una fábula, hermano? Es una historia. Una historia. Así cambiando tristemente la verdad por mitos y perdiendo el valor de la sana enseñanza, hermano. ¿Por qué hay lugares repletos? Porque les hablan de humanismo, les hablan de psicología, les hablan de superación personal. Todo lo puedes en Cristo que fortalece. Él te quiere hacer millonario, ¿no? Trae prosperidad a tu vida. No, hermano, ese no es el motivo principal. Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse sobrio. ¿Qué es sobrio, hermano? Atento, con los sentidos abiertos. Lo que implica ser serio, moderado y equilibrado en el ejercicio de su ministerio. Pero ¿qué crees, hermano? También debe de estar dispuesto a soportar las aflicciones y dificultades inherentes al servicio cristiano. Te van a rechazar, te van a decir que estás loco. Eso viene con el Evangelio, hermano, viene con creer en Jesús.
pero debemos de afrontarlo con buena disposición y con entereza. ¿Qué es entereza? Firmes, hermano, convencido de lo que creemos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí tengo ganas de venir, mañana no. Hoy va a predicar X, entonces sí voy. Hoy va a predicar, entonces no voy. Pablo insta a Timoteo a cumplir fielmente con la gran comisión, predicando el evangelio en todo momento y en todo lugar. Este cumplimiento implica dedicar sus mejores talentos y esfuerzos a todas las demandas de su servicio, perseverando en la misión que Dios le ha encomendado y asegurándose de llevarla a cabo con excelencia y dedicación. Hermano, Dios nos llama a la excelencia y a la dedicación. No nos llama a la mediocridad. No nos llama a medio leer su escritura, no nos llama a medio orar, no nos llama a medio ayunar, a medio congregarnos. El Evangelio concluye con la comisión y el consuelo de nuestro Señor glorioso, hermano. Ahora ya después de casi 20 siglos o más, las palabras de Jesús mantienen su fuerza, su relevancia y su aplicación. Por eso debemos de predicar el Evangelio, hermano. Porque esta palabra es vigente. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra permanecerá. ¿Estás luchando, joven? ¿Estás luchando, hermano, con lo que el mundo te pone? No, hermano, todo eso va a pasar, mira, solo lo que hice aquí es lo que va a permanecer. La tarea de la iglesia, la tarea clave de la iglesia, que es predicar el Evangelio, hermano, sigue vigente, porque no se ha completado la misión encomendada. Entonces, hay una pregunta que te voy a hacer, hermano. ¿Qué estamos haciendo hoy para obedecer y cumplir el último mandato de Cristo? Porque ese fue el último mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso sigue vigente, hermano. Y por eso es que el sábado vamos a salir a evangelizar. Sería importante recordar. Ya te explico un poquito más la duda. ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio, hermano? Te animo. Hoy te animo así como Pablo le decía a Timoteo. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Ponte de pie, vamos a orar, hermano.